Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver los rodamientos, ¿no? Este vídeo dentro del tema de los cojinetes. Bueno, vamos a empezar viendo las partes. Tenemos el anillo interior. El anillo interior es este anillo de aquí. Este anillo es el que va a estar solidariamente unido, fijamente unido al árbol que va a estar girando. De tal manera que si este está unido al árbol que gira, este anillo de aquí, el anillo interior, estará girando. Sobre ese anillo interior se monta la jaula. La función de la jaula es mantener bien colocado el elemento rodante. En este caso el elemento rodante es este de aquí, que es la bola, ¿vale? Esto es el elemento rodante. Cuando la jaula mantiene la separación para que no se estorben unos con otros. Y, por último, el anillo exterior, este anillo exterior de aquí. Este anillo exterior está fijo a la carcasa del mecanismo donde esté montado el rodamiento. O sea que este anillo no gira, este está quieto. Y el interior es el que está girando. ¿Vale? Obviamente, la fricción será mucho menor que en los casquillos de fricción, porque aquí lo que tenemos es rodadura. Los coeficientes de rodadura son mucho más suaves, me permiten mejor el movimiento que los coeficientes de fricción lineales. Bueno, ventajas respecto a los casquillos de fricción. Como os decía, rozamiento y desgaste reducido. El rozamiento es mucho mejor, así que el desgaste será mucho, mucho menor. Capacidad de soportar cargas súper elevadas. Tenemos rodamientos de distintos tipos que son capaces de soportar cargas muy altas y cargas tanto axiales como radiales. No siempre el mismo, no el mismo rodamiento me va a soportar cargas axiales muy altas y radiales muy altas, pero tenemos rodamientos capaces de soportar axiales muy altas y otros que son capaces de soportar radiales muy altas. Y combinándolos vamos a poder, soportar cargas globales muy altas. También son capaces de soportar velocidades muy, muy grandes, como las que aparecen, por ejemplo, los motores pues de turbina de 40.000, 45.000 revoluciones por minuto, 50.000 revoluciones por minuto. Y también son capaces de soportar velocidades, revoluciones por minuto, que varíen muy rápidamente, ¿vale? Esto de muy variable, o sea, que varíen muy rápido. No tienen problema en esas condiciones de funcionamiento. Lubricación reducida. De hecho, hay muchos que tienen unas cubiertas, van engrasados y no necesito yo lubricarlos constantemente. Y un mantenimiento muy bajo. O sea, esto una vez montado se desgastará, llegado el momento, habrá que cambiarlo, pero no hay que estar pendiente de ellos. Bueno, normalización internacional en cuanto a dimensiones y tolerancias. Pues esto siempre nos viene bien, la normalización. Luego veremos alguna especificación de cómo denominar los rodamientos, aunque hay distintos códigos y tampoco profundizaremos mucho en ello. Bueno, el anillo exterior, como decía antes, permanece fijo y es el interior el que gira. Lo vemos aquí. El exterior, fijo. El interior es el que gira. Este de aquí, vemos que va girando, el punto rojo, y aquí tenemos el eje, el árbol. El árbol está unido solidariamente al anillo interior. Y los elementos rodantes van rodando. Ruedan tanto sobre el anillo interior como sobre el anillo exterior. Bueno, clasificación. Podemos clasificar los rodamientos según el elemento rodante. Los tenemos de bolas, los tenemos de rodillos cilíndricos, como vemos ahí, los tenemos de agujas. El aguja es un rodillo de muy poco diámetro y mucha longitud, o sea, su relación longitud-diámetro es elevada. También los tenemos de rodillos, perdón, aquí hay una rata, esto sería de rodillos cilíndricos, aquí tendría que poner de rodillos cónicos, ¿vale? Estos rodillos son troncocónicos y estos igual. También, según el número de hileras, los podemos clasificar de una, de dos, en este caso tenemos 4, bueno, de las que sean, tenemos distintas hileras. También los podemos clasificar según su movilidad, como fijos o rótulas. La rótula es un elemento que, como vemos en esta pequeña animación, permite una cierta desviación del eje. Esto disminuye mucho los esfuerzos que tiene que soportar el eje en caso de flexionarse
en el punto de apoyo con el cojinete, con el rodamiento. Bueno, características de los distintos que tenemos. Venga, tenemos el rodamiento rígido de bolas. Este es el más utilizado. Es capaz de resistir cargas radiales moderadas y cargas axiales moderadas. O sea, me aguanta la gran mayoría de las aplicaciones poco exigentes. El rodamiento rígido de bolas es el ideal, es el más utilizado, porque me vale para todo. No me vale para las aplicaciones más exigentes o para algunas aplicaciones muy exigentes, pero me vale para la gran mayoría, de tal manera que es muy utilizado este tipo de rodamiento que vemos en la figura. Presentan, importante este dato, este tipo de cosas son muy preguntables, ¿no?, en los exámenes, es que presentan una menor fricción que los rodillos, porque pensar que idealmente la esfera apoya en un punto solo, mientras que el rodillo apoya en una línea. Entonces el punto es menos superficie que una línea, por así decirlo, entonces presentan una menor fricción. O sea, la bola, el cojinete, el rodamiento rígido de bolas es más eficiente que uno de rodillos del mismo tamaño. Son capaces de soportar elevadas revoluciones y se fabrican a base, bueno, como todos los rodamientos, son aceros para rodamientos, son aceros con una cantidad, sobre todo, cantidades importantes de wolframio. Recordad, wolframio y tungsteno es lo mismo, de tal manera que son duros, aguantan muy bien esas condiciones de funcionamiento, ¿vale? También tenemos cromo, vanadio, podemos tener algún otro elemento más por ahí. O sea, son aceros un poco específicos, sobre todo el material de la bola. Y bueno, los anillos interior y exterior se endurecen o pueden endurecerse. Uno de los métodos habituales es la nitruración. La nitruración, lo que hacemos es formar una costra, ¿vale?, de nitruro, se mete el acero en una atmósfera de amoníaco para que, bueno, los elementos de aleación que tiene el acero reaccionen y me generen esa capa de nitruración. O sea, es un material duro. ¿Para qué? Para que no se me deforme ni se me desgaste. La jaula se fabrica, o típicamente, de un acero, en este caso con 1% de carbono, 1,4 de cromo y, bueno, baño de plata, por ejemplo. Tampoco es esencial conocer el material del que está hecha la jaula. Bueno, rígido de bolas, pero con contacto angular. Fijaros que ahora tenemos aquí, la jaula tiene un ángulo importante y lo que va a hacer esta bola es apoyar de canto por aquí. En el anterior, la bola sobre todo apoyaba, ¿no?, aquí como verticalmente. Ahora apoya de esta forma. De esa manera, bueno, las cargas radiales que soporta siguen siendo moderadas, pero las cargas axiales sí que van a ser elevadas, ¿vale? Vemos aquí en esta sección cómo el contacto de la bola lo hace por este contorno. Aquí tendríamos la figura, ¿eh? Esto es el árbol, el eje que está girando, esto es el anillo interior, el elemento rodante, la jaula y el anillo exterior. ¿Vale? Vemos que la bola apoya aquí. Entonces, bueno, cuanto mayor sea la superficie que cubra por aquí el anillo exterior y por aquí el anillo interior, tanto mayores serán las cargas axiales que es capaz de soportar, que ya de por sí van a ser elevadas. Fijaros una cosa, que este esfuerzo, muy bien, lo soporta. O sea, si nosotros empujamos por aquí y empujamos por aquí, esto no se me desmembra. Pero ¿qué pasa si empujamos por aquí y empujamos por este otro lado? ¿Vale? Por aquí empujamos y empujamos por aquí. Que esto se me abriría, o sea, se me desmontaría. ¿Qué es lo que se hace en estos rodamientos si queremos que soporten esfuerzos axiales en los dos sentidos? Pues se pone uno montado junto con otro igual, pero opuesto. Y de esa forma van a ser capaces de soportar sentidos. Uno lo soporta los esfuerzos en un sentido y el otro lo soporta en el otro sentido. Así que, bueno, cargas axiales elevadas, debido a este contacto que tenemos aquí, contacto angular que tenemos aquí. En el que hemos visto antes, os recuerdo, el contacto sería así, según la vertical. Aquí tenemos parte axial. Bueno, de empuje. Fijaros, lo que tenemos es que este sería mi anillo interior, esto es lo que gira, esta es la parte que se queda quieta, sería mi equivalente al anillo exterior, y aquí tenemos la jaula con el elemento rodante. Fijaros que aquí el contacto es directamente axial. Estos rodamientos son capaces de soportar cargas axiales como, bueno, radiales ninguna, y axiales muy elevadas.
es el rodamiento de bolas que mayores cargas axiales es capaz de soportar, ¿vale? Los llamamos de empuje. Por ejemplo, podemos poner o podemos tener un tipo de rodamiento de este estilo en una reductora de un motor, ¿no? Porque la hélice tira mucho. Al final, las hélices, no, un motor de hélice, la hélice es la que tira del avión. Entonces, ese tiro del avión, que es un tiro axial, lo puede soportar, por ejemplo, un cojinete de este tipo. Y, bueno, en bajas revoluciones. Pues bajas revoluciones la hélice. O sea, una hélice, pues que, por ejemplo, pueda estar en torno a 2000 revoluciones o 1000 revoluciones. Ese tipo de revoluciones. No la salida de la turbina, que son 40.000 revoluciones. Más, de rodillos cilíndricos. Pues ya está, simplemente el elemento rodante es un cilindro, ¿vale? En este caso va a soportar cargas radiales elevadas, mayores que el de bolas, y cargas axiales bajas. Bajas a no ser que tengan apoyo angular, como hemos visto antes en el de bolas. O sea, si este flejecito de aquí, esta pieza de aquí, baja mucho, va a soportar mayores cargas axiales. En cambio, si aquí prácticamente no tenemos apoyo, ¿vale? Esta piececita de aquí casi no tenemos apoyo, entonces las cargas axiales serán menores que soporte. Y también a veces hay unos rodamientos de rodillos cilíndricos que un rodamiento soporta las cargas en un sentido y le ponemos otro al lado, otra hilera, para que soporte las cargas axiales en el sentido contrario. Soportan cargas de impacto elevadas, sin problemas, ¿vale? Tienen mucha superficie de apoyo de los rodillos con el anillo exterior y el anillo interior, de tal manera que se reparten esas cargas, esos golpes que puedan sufrir, reparten entre mucha superficie, entonces son capaces de soportar cargas de impacto mayores que los de bolas. Y también altas revoluciones, muy altas revoluciones. Bueno, respecto a materiales, bueno, tenemos aceros al níquel, tenemos aceros al cromo, aceros al molibdeno. Fijaros aquí, antes de seguir con lo de los materiales, cómo es el perfil, ¿vale? Veis que aquí engancha por un lado, engancha por arriba, aquí engancha por los dos lados. Eso es lo que os decía, en función de cómo sean los contactos, resiste cargas axiales mayores en un sentido, en otro y demás. Bueno, aceros también altos de carbono y lo mismo, anillos endurecidos por nitruración. De rodillos cilíndricos de empuje. Pues es lo mismo que los de empuje de bolas, pero en este caso el elemento rodante es un cilindro. ¿Qué cargas axiales, qué cargas radiales soportan? Nulas, ninguna. Cargas axiales muy, muy altas. Estos son los que más cargas axiales soportan. Y para revoluciones relativamente bajas, ¿vale? 1000 revoluciones, va bien. 2000 revoluciones, bueno, va bien, pero a partir de ahí pues ya empieza a tener problemas. Bueno, de agujas. De agujas son aquellos que tienen unos rodillos particularmente largos y finos. Estos soportan cargas radiales elevadas, al final son rodillos, cargas radiales elevadas y axiales bajas, ¿vale? Son rodillos. Su principal característica que los diferencia del de rodillo normal es que, como el diámetro del elemento rodante es muy pequeño, presentan una baja sección frontal, abultan menos. Y en aviación, que abulten menos, todo es importante, ¿vale? Así que son más compactos. Esto nos interesa. Se utiliza mucho para movimientos oscilatorios. También nos lo encontramos, por ejemplo, en mucho varillaje de mandos de vuelo y este tipo de cosas. Y bueno, hay rodamientos de agujas también de empuje, como hemos visto. Estos soportan cargas axiales elevadas y como el resto de rodamientos de empuje, no soportan cargas radiales. O sea, soportan axiales elevadísimas, radiales nulas. Y por último tenemos los cónicos, los rodillos cónicos que vemos aquí. En este caso tenemos elementos, son cojinetes, son rodamientos que soportan cargas radiales moderadas, ¿vale? Pero axiales elevadas. Y obviamente cuanto mayor es el ángulo, de tal manera que finalmente tenemos incluso aquí los de empuje, tanto mayores serán las cargas axiales que soporten y menores las radiales, ¿vale? Todo depende del ángulo del cono. Y fijaros, tenemos también rodillos esféricos o un poco esféricos. Fijaros aquí el rodillo que tenemos.
el rodillo que tenemos, que es un poco esférico, o sea, esta superficie de aquí no es recta, está ligeramente curvada. Esto soporta cargas radiales elevadas y axiales elevadas también, ¿vale? Son unos rodamientos, digamos, de altas características y son válidos para velocidades moderadas. ¿De acuerdo? Y bueno, también es capaz de soportar leves desalineamientos de los ejes, porque en este caso, como vemos aquí en la figura, lo que tenemos es una rótula. ¿De acuerdo? Y bueno, el caso concreto, en concreto de la rótula, que sirve para, lo que hemos visto antes, me permite que el eje, sobre todo cuando flexiona, que se produce un pequeño desalineamiento, no aparece tanto esfuerzo en el punto de unión del árbol con el cojinete, ¿vale? Y eso, solo utilizables cuando la carga axial es pequeña o razonablemente pequeña, porque si no vamos a tener aquí muchos problemas de funcionamiento. Fijaros que es un cojinete un rodamiento mucho más complejo, tenemos movimiento en varios ejes. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí este vídeo de rodamientos. Terminaremos el tema de los rodamientos en el vídeo siguiente. Un saludo.